Ok. Entonces vamos a ver ahora lo que son raíces de ecuaciones. Antes de eso, ¿cómo le fue con el último ejemplo que teníamos de la clase anterior? ¿Hay alguna duda, algo que no se hubiera entendido? ¿Estaba bien? Pero... Ok, muy bien. Se quedaron algunos sin sus exponentes. Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver nueva unidad, nuevo tema. Vamos a ver de qué se trata las raíces de ecuaciones. ¿Qué se entiende por raíces de ecuaciones? Entonces, tenemos dos situaciones de las cuales nosotros podemos calcular raíces de ecuaciones. Entonces, la intersección de una ecuación con el eje de las x, denominada f de x igual a 0, ¿no es cierto? Esta situación, la raíz va a estar sobre el eje de las x. Entonces vamos a hacer la búsqueda de la raíz sobre el eje de las x. Entonces este tipo de problema es un problema de f de x igual a 0. Es decir, estamos buscando los valores de x que hacen que la ecuación f de x valga 0. El otro tipo de problemas de raíces es cuando tengamos problemas del tipo f de x igual a p. Es decir, buscamos el valor de x que hace que f de x valga p, un valor constante. ¿Sí? Entonces, p va a ser un valor dado, ¿no? Y la intersección se va a dar entonces en un eje que pasa por p, paralelo al eje de las x, y ahí va a estar entonces la búsqueda de la raíz. En el primer caso, a medida que nos acercamos a la raíz, el valor de f de x decrece a 0, se aproxima a 0. En el segundo caso, cuando nos aproximamos a la raíz, el valor de f de x se aproxima al valor de p. ¿Sí? Entonces, son los dos tipos de problemas de raíces de ecuaciones que nosotros vamos a desarrollar en este curso. Entonces, tenemos que saber identificar siempre de inicio en cuál de los dos tipos de problemas estamos. Si es f de x igual a 0 o es f de x igual a p. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el caso más conocido para evaluar raíces es la fórmula cuadrática, ¿cierto? Esta fórmula cuadrática nos permite calcular las dos raíces de una ecuación de segundo grado, de una parábola, ¿no? Estos pueden ser valores reales o imaginarios. Entonces, ese tema ya lo dominamos, ¿cierto? Ojalá tuviéramos la opción de calcular raíces de cualquier tipo de ecuación haciendo uso de una única formulita. No existe eso, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir en la mayoría de los casos a los métodos numéricos. Entonces, los métodos numéricos nos generan algoritmos que son aplicables a cualquier tipo de ecuación. En general, hay algunos algoritmos que son específicos para solamente calcular, por decir, raíces de polinomios, ¿no? Pero en general son métodos genéricos que nos permiten calcular raíces de cualquier tipo de ecuación. Muy bien, la primera aproximación que nosotros tenemos que hacer
al estudio de las raíces es a través del método gráfico. Bueno, aquí se denomina método gráfico, pero ya nosotros en geometría analítica hemos aprendido a graficar ecuaciones en el plano cartesiano, y para ello lo que hacemos es darnos valores de x, calcular sus correspondientes f de x, y ese par de valores, ¿no es cierto?, a y b, son puntos en el plano cartesiano, que si nosotros los unimos con una curva apropiada, tenemos entonces el gráfico de nuestra ecuación, por lo menos aproximadamente. Por ejemplo, tenemos esta ecuación de tercer grado, x cubo menos x menos 1. ¿Sí? Nos vamos a dar valores, ¿no es cierto? En este caso, he dado valores a partir de menos 1, 0, 1, 2, 3. Para graficar una ecuación, obviamente podemos dar una cantidad enorme de valores de x, ¿no? Y si tenemos duda cuál es la forma de la ecuación en un determinado intervalo, podemos darnos valores intermedios, ¿no es cierto?, de x, para tener un mejor detalle de la curva de la gráfica de la ecuación. Ok, entonces en este caso solamente tiene una raíz real, ¿no?, esta ecuación de tercer grado, y la raíz está, fíjense ustedes, acá podemos detectar, ¿no?, que la raíz está sobre el eje de las x y está en el intervalo entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, el método gráfico nos da esa opción, ¿no es cierto? Podemos determinar con muy poca precisión todavía por el lugar, digamos, ¿no?, el intervalo por donde está la raíz. Hemos representado el valor exacto de la raíz por este símbolo griego, psi. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, la representación del valor verdadero al cual nosotros quisiéramos llegar. Entonces, a través de los métodos numéricos, nosotros vamos a obtener siempre valores aproximados, cada vez más próximos, si queremos, del valor verdadero. Entonces, ese símbolo nos representa siempre el valor verdadero, que por lo general es un valor desconocido. ¿Sí? Ok, entonces, con el método gráfico nosotros damos un pantallazo, por decirlo así, al problema, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos ahora si la raíz que estamos buscando está sobre el eje de las x o está sobre un eje paralelo al eje de las x? Es decir, ¿cómo sabemos si es un problema de f de x igual a 0 o f de x igual a p? En el enunciado del problema nos deben decir, ¿no es cierto? Si fuese un problema simplemente de f de x igual a 0, entonces el enunciado no nos dice buscar un valor de x para que f de x tenga el valor de p, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les dijera cuál es el valor de x para que f de x valga 5, entonces yo trazo un eje por acá por 5, ¿no? Y este va a ser el valor de p, ¿no es cierto? P igual a 5. Entonces lo que nos está pidiendo en realidad es que yo iguale esta ecuación a 5, y si pudiera despejar x, determinar exactamente cuál es ese valor de x. Aquí yo lo tengo, ¿sí, no? ¿No es cierto? El valor de x que hace que f de x tenga el valor de 5 es igual a 2. Entonces, ese ya sería un problema de f de x igual a p. En este caso, no nos ha dicho nada, ¿no es cierto? Nos dice simplemente que, bueno, no está planteado el problema para calcular la raíz, pero nos dicen, encuentre, por decir, las raíces reales de esta ecuación. Determinar las raíces reales de esta ecuación, ¿no es cierto? Si ese fuese, digamos, el enunciado. Entonces, ¿cuáles son las raíces reales? ¿No? Las raíces reales van a ser aquellas que
intersecten, ¿no? La ecuación intersecte al eje de las X. En este caso, este problema en particular solamente tiene una raíz real, ¿sí? Entonces, en este caso, la intersección se da sobre el eje de las X y el problema entonces se trata de f de x igual a 0. Ok, yo aquí entonces he determinado gráficamente el intervalo de la raíz. Yo podría decir, ¿no?, que la raíz, ¿no?, la raíz está en el intervalo AB, tal que A vale 1 y B vale 2, ¿sí? Inclusive pudiera decir que la raíz está, digamos, aproximadamente en 1,3, digamos, ¿no? Por lo que yo puedo observar, digamos, acá, ¿no? O 1,2, no sé, pudiera decir, ¿no? Inclusive pudiera decir tal vez, bueno, a ver, la mitad es 1,25, sí, está más o menos por ahí, digamos, ¿no? Pero es solamente con la aproximación que me permite el gráfico. Pero no puedo obtener mayores valores, ¿no es cierto? Decir, por ejemplo, va a estar en 1,27, 28, 39, etcétera. No puedo. Entonces, el objetivo del método gráfico no es obtener precisión, ¿sí? Simplemente es darnos una referencia sobre la o las raíces que tenemos o que tiene esa ecuación. Ok. Entonces, el cálculo de raíces va a pasar inicialmente por el método gráfico, ¿no es cierto? Nos va a dar entonces una visión de cómo se comporta la ecuación en el plano cartesiano. En este curso nos vamos a limitar solamente a evaluar raíces reales, ¿sí? No vamos a calcular las raíces imaginarias. Y en general van a ser raíces positivas, aunque en algunos problemas pudiéramos encontrarnos con algún tipo teórico, digamos, de raíz negativa. Pero los problemas reales, por lo general, nos solicitan valores de raíces positivas. Ok, entonces, ahora, esto que hemos visto gráficamente, ¿cómo podemos nosotros decirle, por decir a nuestra computadora, cómo le vamos a enseñar a nuestra computadora a que busque la o las raíces de una ecuación de manera automática? Entonces ahí nosotros podemos apoyarnos en un teorema que se denomina teorema de Bolzano. En este teorema, o también se denomina condición de existencia de raíz en el intervalo AB. Este teorema entonces nos indica que si nosotros queremos saber si en un determinado intervalo AB existe una raíz, entonces el producto del valor de la función en los extremos del intervalo tiene que dar un valor negativo, ¿no es cierto? Si yo multiplico f de A por f de B, ¿no?, que son los valores en los extremos del intervalo AB, ese producto nos tiene que dar un valor negativo, ¿no es cierto? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista gráfico, por ejemplo, esta es nuestra ecuación, ¿no? Si estábamos, digamos, entre 1 y 2, la raíz va a estar, dice, ¿no?, entre el intervalo 1 y 2. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación para nuestro ejemplo? X al cubo menos X menos 1. Entonces, ¿cuánto vale f de A? Es decir, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 vale menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de B? Que es f de 2. Vale 5. Fíjense, el valor de la función cambió de signo, ¿no? Pasó de un valor negativo a un valor positivo, ¿no? Entonces,
en el tránsito que hace la ecuación, desde ese valor negativo hasta 5, que es un valor positivo, necesariamente tuvo que haber intersectado al eje de las X, ¿no es cierto? Para poder pasar de un valor negativo a positivo en un momento determinado, f de x tuvo que haber tenido el valor de 0. Entonces, eso es lo que nos dice este teorema de Bolzano, ¿no? Si es que no hubiese raíz en ese intervalo, entonces ese producto va a ser positivo. ¿Sí? Si el producto es positivo, nos indica que no hay raíz. ¿Por qué? Ya sea porque los dos valores de f de a y f de b son negativos, ¿no es cierto? Cuyo producto nos da un valor positivo, o ambos valores son positivos y por lo tanto también el producto es positivo. Entonces, de eso se trata el teorema de Bolzano, ¿no? Y de esa manera nosotros le podemos entonces enseñar a la computadora, ¿no? Generar un algoritmo para detectar la o las posibles raíces de una determinada ecuación. Ok, entonces el teorema de Bolzano lo vamos a utilizar en prácticamente todos los algoritmos de métodos de cálculo de raíces que se denominan, que están dentro de un grupo que se denominan métodos de intervalo. Es decir, que necesitamos tener como un dato de entrada el intervalo donde existe por lo menos una raíz. ¿Bien? Conocido ese intervalo, entonces se puede desarrollar el algoritmo correspondiente. En este caso en particular, fíjense, vamos a analizar paso a paso, ¿no? Entonces habíamos dicho que para la ecuación esta del ejemplo, hemos detectado que hay raíz, ¿no es cierto?, en el intervalo entre 1 y 2, ¿no es cierto? Porque el valor de f de a nos da un valor negativo, ¿no es cierto? Y f de b nos da un valor positivo. ¿Sí? Entonces el producto de f de a por f de b nos da un valor negativo, ¿no es cierto? Menos por más, menos. No necesitamos incorporar acá el valor propiamente, ¿no es cierto? Simplemente el signo de ese producto. Si el signo de ese producto es negativo, significa que es menor a 0 y por lo tanto cumple con la condición del teorema de Bolzano de existencia de raíz en ese intervalo. Ok. Ok, entonces hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a pasar entonces ahora al primer... Tengo una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Dígame. Cuando dice existencia de raíz en ese punto, ¿podría explicarlo de nuevo a qué se refiere? La existencia de raíz en realidad es en un intervalo, ¿no es cierto? En el intervalo AB. Es lo que dijimos en una diapositiva anterior, ¿no es cierto? Esta condición lo que hace es decirnos si en ese intervalo AB existe una raíz. Para que eso suceda, el producto de f de a por f de b tiene que darnos un valor negativo, ¿no? En este caso, fíjense, habíamos hecho al comienzo el gráfico, ¿no?, de nuestra ecuación y habíamos comenzado por acá, ¿no? Cuando x vale menos 1, f de x vale menos 1 también, ¿no? Cuando x vale 0, f de x vale también menos 1. Cuando x vale 1, también vale menos 1, ¿no? Así es. Cuando x vale 2, f de x vale 5 ahora, ¿no? Entonces aquí, fíjense, en el intervalo, este sería nuestro valor de a, y este sería nuestro valor de b, y este sería nuestro f de a, y este nuestro f de b. Entonces, la función cambió de signo entre 1 y 2. Entonces, quiere decir que en algún determinado momento, para algún determinado valor de x entre 1 y 2, la función se hizo 0, ¿no? Si lo vemos gráficamente, entonces, la ecuación tiene este comportamiento, de manera que entre 1 y 2, la función tuvo que necesariamente cruzar por el eje de la x para pasar del valor de menos 1 a 5, ¿no es cierto? Entonces, eso es
solamente lo que nos está diciendo el teorema de Bolzano, ¿no? Si el producto en el intervalo AB de f de A por f de B es negativo, significa que existe una raíz, ¿no?, en ese intervalo. Ahora, no nos garantiza que sea única, puede que haya más de una raíz, ¿no? Pudiera ser que el comportamiento de la ecuación no fuese muy suave, ¿no es cierto? Y cruzase, digamos, 2 veces o 3 veces el, el eje de las X en ese intervalo. Entonces, el teorema solamente nos dice que hay raíz. ¿Cuántas raíces hay? Eso lo podemos averiguar después con ayuda de las herramientas que nos da el cálculo 1, ¿no es cierto? En el cálculo 1 nosotros hemos visto cómo calcular la pendiente de una curva, cómo calcular su curvatura, ¿no es cierto? Si analizamos la primera derivada, vamos a saber que la pendiente es creciente, decreciente. Con la segunda derivada, vamos a saber si esa ecuación tiene una curvatura positiva o negativa, ¿no? Todos esos datos nos van a servir para delimitar la cantidad de raíces que pudiera tener una ecuación en un determinado intervalo. Pero por ahora lo que simplemente estamos viendo es que si se cumple esta condición, ¿no?, la condición del teorema de Bolzano, entonces hay por lo menos una raíz en ese intervalo. No sé si fue suficiente para entender eso. Espero que sí, ¿no? Gracias, ingeniero, se entendió. Perfecto. Ok. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva ya con un método que es el método más elemental, pero que nos sirve ya para mejorar las aproximaciones a nuestra raíz. Ya es un método numérico, ¿no? No es un método gráfico como este de acá. Entonces vamos a verlo ahora, el método de bisección que se llama. Ok. Entonces, en el método de bisección, de hecho ya el nombre nos pudiera dar una idea, ¿no es cierto?, de qué se trata este método, ¿no? La palabra bisección, seccionar en dos, dividir en dos. ¿Qué cosa es lo que vamos a dividir en dos? El intervalo, ¿no es cierto? Entonces nosotros en este método vamos a buscar la raíz siempre en la mitad del intervalo o de los subintervalos que se van a ir generando. Entonces nosotros ya partimos, ¿sí?, porque en este método con la condición de que exista una raíz en el intervalo AB. Es decir, se tiene que cumplir esta condición antes de yo iniciar el procedimiento iterativo del método de bisección, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, ¿no?, nosotros ya sabemos que esta ecuación tiene una raíz entre 1 y 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de A nos dio un valor negativo y f de B un valor positivo, de manera que el producto es entonces negativo. Entonces se confirma por el teorema de Bolzano que hay raíz en ese intervalo. ¿Cuánto vale esa raíz? Hemos dicho que aproximadamente 1,3, 1,2, no sé, por ahí está, ¿no? No sabemos decir con mayor precisión cuánto vale la raíz. Entonces, con este método ya vamos a mejorar la precisión. Vamos a aumentar la cantidad de dígitos, ¿no?, para decir cuánto vale esa raíz. Ok, entonces empezamos con nuestra primera aproximación. Sabemos que nuestro intervalo inicial es 1,2, ¿no? Entonces, A toma el valor de 1 y B el valor de 2, de manera que la mitad del intervalo está en 1,5. Entonces, X1 acá representa la media de estos dos valores, ¿no es cierto? A más B dividido 2 nos dio 1,5. Si ese valor lo reemplazamos en nuestra ecuación, ¿no es cierto? Esta es nuestra ecuación, lo reemplazamos, obtenemos entonces el valor de la función en este nuevo punto que hemos determinado, que es en la mitad del intervalo entre 1 y 2. Y fíjense que el valor de la función en ese nuevo punto es un valor positivo. Entonces, si yo tengo el intervalo, ¿no?, entre 1
y 2, yo calculo el valor de 1,5 y me da un valor positivo, ¿no? ¿De qué lado quedó la raíz? Es decir, la gráfica yo la conozco, ¿no es cierto? Ya está graficado el problema. Entonces, me fijo en el extremo izquierdo del intervalo cuánto vale la ecuación, la función, ¿no es cierto? F de A, ¿cuánto valía? Entonces me fijo acá que valía menos 1, ¿no es cierto? Este de acá es F de 1, ¿no? Que es menos 1. Y ahora tengo el valor de F de X1, que es 0,875. ¿No? Y F de 2, ¿cuánto valía F de 2? Valía 5, ¿no es cierto? Este sería F de 2. Entonces, ¿de qué lado quedó la raíz? Si yo uno estos 3 puntos, aproximadamente me va a indicar de manera gráfica de qué lado quedó la raíz, ¿no es cierto? ¿Dónde se intersecta esa curva con el eje de las X? En el intervalo que está entre 1 y 1,5, ¿no es cierto? El nuevo punto calculado. No está en el otro subintervalo, es decir, no está entre 1,5 y 2, sino que está entre 1 y 1,5. Entonces eso lo podemos definir no de manera gráfica, sino analítica, simplemente multiplicando, ¿no?, el valor de f de A por f de x1, ¿no?, que es el teorema de Bolzano. ¿Cuánto vale entonces f de A? F de A tiene el valor de menos 1. Nos interesa solamente el signo. Menos. ¿Cuánto vale f de x1? Vale 0,875, un valor positivo. Entonces, ¿cuánto da menos por más? Menos, ¿no? Si ese producto es menor a 0, entonces se dice que hay raíz, ¿no?, en el intervalo entre 1 y 1,5. ¿No es cierto? Que es los valores que yo estoy probando, ¿no? A y X1. Entonces, de esta manera, yo no necesito graficar, ¿no es cierto? Esto lo utilizo yo para programar, ¿no?, y enseñarle a la computadora a decidir, ¿no?, de qué lado quedó la raíz. Ok, todo lo que he dicho acá está en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos, ¿no es cierto? Acá está, por ejemplo, la gráfica, ¿no? Tengo el valor de f de A. Este de acá sería nuestro valor de f de A, que vale 1. Y acá sería nuestro valor de f de B. ¿Sí? Y aquí es el nuevo valor calculado, que si yo lo proyecto aquí, este es el valor de f de x1. Ok. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ernesto Meiser dice, eso quiere decir que en ningún caso va a haber raíz cuando el producto del teorema de Bolzano salga positivo. Claro que sí. Justamente, el teorema de Bolzano justamente dice eso, ¿no? Si solamente va a haber raíz en el intervalo AB, si el producto de f de A por f de B es negativo, ¿no? Por lo tanto, si yo hubiera hecho el producto, por ejemplo, acá, de f de x1 por f de b, ¿no es cierto? ¿Cuánto valía f de x? F de x valía un valor positivo. ¿Y cuánto vale f de b? F de b es 5, también un valor positivo. Entonces, más por más, ¿no es cierto? Mayor a 0. Quiere decir que no hay raíz, entonces, entre los valores de 1,5 y 2, ¿no es cierto? Que eso es el valor de x y el valor de b. Eso nos quiere decir entonces. Pero sí hay raíz entre 1 y 1,5, ¿no es cierto? Porque el producto de f de A por f de x1 nos da un valor negativo. Entonces, de esa manera, ya podemos determinar, ¿no es cierto?, cuál va a ser nuestro nuevo subintervalo, porque el objetivo es ese, ¿no?
tratar de ir delimitando cada vez con subintervalos más pequeños a la raíz. Entonces ahora nuestro nuevo subintervalo va a ser este de acá, ¿no? Va a ser este de acá. Entonces yo llamo que este va a continuar siendo A y este otro punto va a ser B, ¿no es cierto? Y nuevamente subdivido ese intervalo y vuelvo a calcular el valor de la raíz, ¿sí? Que es lo que hago en la siguiente aproximación. Fíjense, en la segunda aproximación ahora mi subintervalo vale AB entre 1 y 1,5, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que la raíz quedó de ese lado. ¿Por qué sabemos? Porque se verifica el teorema de Bolzano en ese subintervalo. Ok, entonces volvemos a calcular otra vez la media de esos dos valores, ¿no es cierto? X2 va a representar el valor medio entre 1 y 1,5, es decir, 1,25. Si yo reemplazo ese valor en f de x, ¿no es cierto? Y le doy el valor entonces de 1,25, me va a quedar 1,25 al cubo menos x, que es 1,25, y menos 1, ¿no? Eso me da este valor justamente, ¿no? Eso me da esto de acá. Menos 0,296875. Entonces yo pregunto, ¿de qué lado quedó la raíz? Sin necesidad de ver el gráfico, a ver. Solamente analizando con el teorema de Bolzano. Entonces yo puedo comparar f de A, nuevamente, por f de x2. ¿Cuánto era f de A? F de A era un valor negativo, ¿no es cierto? F de 1 era menos 1. ¿Cuánto es f de x2? También un valor negativo. Entonces, menos por menos, más. ¿Qué significa eso? Que no hay raíz. ¿En qué intervalo no hay raíz? Entre 1 y 1,5. Si no está la raíz en el subintervalo de la izquierda, necesariamente tiene que estar en el subintervalo de la derecha. ¿Por qué necesariamente? Porque hemos partido de un intervalo donde existe raíz, ¿no es cierto? Entonces, si no está del subintervalo de la izquierda, entonces está en el subintervalo de la derecha. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro nuevo valor de A y B? A se va a recorrer al valor de x2 y B toma el valor anterior, ¿no es cierto? Es decir, 1,5, ¿no? Se mantiene. Que es lo que vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Que está de manera gráfica, ¿no? Hemos hecho entonces la representación. Este es el intervalo, ¿no es cierto?, entre 1 y 1,5. Calculamos el valor medio. Nos dio 1,25 el valor de x. Si lo proyectamos en nuestra curva, nos da el valor de menos 0,29 y algo más. Es decir, un valor negativo, ¿no es cierto? Entonces, analizando, fíjense, este sería el valor de, ¿no? Para f de A sería el punto que está, si la continuamos la curva, está por acá, ¿no es cierto? Todo esto vale menos 1. Y ahora, para x igual a 1,25, el valor de f de 1,25 nos da menos 0,29, etc. ¿No es cierto? Es decir, un valor negativo. Negativo con negativo nos da un valor positivo y por lo tanto el teorema de Bolzano nos dice que no hay raíz en este subintervalo, ¿no? Si no está en ese subintervalo, entonces la raíz necesariamente está en el subintervalo de la derecha, ¿sí? Entonces, el valor de A, que antes era 1, se recorre ahora al valor de 1,25, ¿no es cierto? Y el valor de B se queda en 1,5, que es lo que está acá, ¿no es cierto? A se recorre a 1,25 y B se mantiene en 1,5. De manera que ahora el subintervalo va a ser más pequeñito, ¿no? Ya es un cuarto del original, ¿no? El subintervalo ya es un cuarto, un pedacito ya, ¿no? Cada vez más pequeño, ¿sí? Y empezamos entre 1 y 2 y ahora estamos entre 1,25 y 1,5. Es decir, ¿cuál
es la distancia que hay a la mitad, digamos, del subintervalo, ¿no es cierto? Si estamos entre, vamos a ponerlo de esta manera para que lo veamos claro. Esto ahora es 1,25 y esto es 1,5. ¿Cuánta es la extensión de este subintervalo? ¿Qué distancia tiene? 0,25 ahora, ¿no es cierto? Al inicio estábamos, cuando comenzamos, entre 1 y 2. Y la extensión de ese intervalo era 1, ¿no es cierto? Entonces, al inicio, cuando supusimos que la raíz estaba en la mitad, teníamos el 50% de probabilidad, ¿no es cierto?, de acertar ahí, ¿no? Que justo la raíz estuviera en la mitad, ¿no? Y el error máximo, ¿no es cierto? El error máximo que hubiéramos cometido sería de 0,5. Ahora, nuestro máximo error que cometemos al suponer la raíz en la mitad es la mitad de 0,25, ¿no? 0,125. Es decir, el nuevo subintervalo tiene la probabilidad de cometer un error máximo de 0,125 en la extensión, digamos, de la distancia del subintervalo. Ok, continuamos entonces con la siguiente aproximación. La tercera aproximación nos dice que ahora comenzamos nuevamente el proceso con un subintervalo que va entre 1,25 y 1,5. Volvemos a calcular el valor medio, ¿no?, que nos da 1,375. Y ese valor lo reemplazamos nuevamente en nuestra ecuación, ¿no?, en f de x. Ahora ya x vale 1,375, ¿no? Y si lo llevamos a la ecuación, obtenemos entonces ese valor, que es un valor positivo. Ahora, ¿quién es f de a? F de a es f de 1,25. ¿Cuánto valía f de 1,25? Está justamente aquí, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? F de 1,25 vale menos 0,296875, es decir, un valor negativo, ¿no? Entonces, un valor negativo. ¿Cuánto vale ahora el valor de f de x3? ¿No? F de x3 es el valor de la función en 1,375. Y eso nos da un valor positivo. De manera que si yo hago el producto ahora de f de a por f de x3, ¿no es cierto?, va a ser menos por más, menos. ¿Qué significa eso? Que hay raíz ahora en el subintervalo menor, ¿no es cierto?, que es entre 1,25 y 1,375. Eso es lo que me dice esta condición, entonces, o teorema de Bolzano, ¿sí? Ok, gráficamente la tenemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Acá lo tenemos entonces entre 1,25 y 1,5. La raíz quedó en el subintervalo de la izquierda. Ahora fíjense, por practicidad, siempre estamos comparando en el teorema de Bolzano el valor de la función del extremo izquierdo del intervalo. Es decir, siempre vamos a tomar f de a. Y por lo tanto, si en el primer valor de f de a, nos venimos al comienzo, ¿no?, el primer valor de f de a nos dio un valor negativo, ¿no es cierto? Acá era f de a es f de 1, ¿no es cierto? Y eso nos dio menos 1. Entonces, este es un valor negativo. Entonces, siempre va a ser f de a un valor negativo. Entonces, por practicidad, ¿no es cierto?, nosotros lo vinculamos, el teorema de Bolzano, al producto de f de a por el valor de f de x. Siempre vamos a hacer esa comparación. Entonces, f de a por f de x, f de a por f de x. En cada iteración que hagamos, siempre va a ser f de a por f de x. Si f de a, como les digo, comenzó con un valor negativo, siempre se va a mantener entonces el valor de f de a con un valor negativo. Entonces nos resulta fácil comparar, ¿no es cierto?, el producto de f de a por f de x, porque ya yo en la mente ya lo tengo, que f de a es negativo, y no necesito saber el valor exacto que tiene f de a, ¿no es cierto?
Porque acá, por ejemplo, f de 1,5 nos dio un valor positivo, ¿no? Entonces, si yo sé que f de a es negativo, entonces menos por este valor que es positivo nos da menos, ¿no es cierto? Menos por más, menos. Y así sucesivamente, ¿no? En la siguiente aproximación, ¿no es cierto? Tenemos un valor negativo de f de x. Entonces, f de a yo sé que es negativo. Menos por menos, más, ¿no? En la tercera aproximación nos dio un valor nuevamente positivo para f de x. Entonces, f de a, como es negativo, negativo por positivo, negativo. Entonces, hay raíz en este subintervalo. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por practicidad siempre vamos a indexar, digamos, el valor de la función al valor, o la comparación al valor de f de a por f de x. Ok, el algoritmo. El algoritmo es básicamente el procedimiento que tenemos que realizar. ¿Cuáles son los datos iniciales con que contamos para iniciar el proceso iterativo? Entonces necesitamos conocer la función f de x y un intervalo AB tal que el producto de los valores de la función en los extremos de ese intervalo sea un valor negativo, ¿no? Esa es condición entonces de existencia de raíz al inicio del algoritmo. Tenemos que tener la seguridad de que hay una raíz en los valores que yo estoy tomando de A y B. Entonces, me doy un contador, ¿no es cierto? Y va a representar un contador simplemente de las iteraciones y se inicia en 0, ¿no? Y inicia en 0. De manera que, ¿cuál es el valor de I más 1? Es decir, ¿cuál es el primer valor calculado de la aproximación a la raíz? ¿No? Si I vale 0, entonces estamos calculando x1. Si I vale 1, entonces estamos calculando x2 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ese contador nos dice que los valores iniciales de A y B, ¿no es cierto? Si yo tomo así A y B, entonces, como tengo acá un contador I, también para A y B, ¿quién será A sub 0? ¿No? A sub 0 va a ser el valor inicial, ¿no es cierto? ¿Y quién va a ser B sub 0? El valor inicial, ¿no? Si fuese el problema, por ejemplo, del ejemplo, sería 1 y en este caso sería 2, ¿no? Los valores iniciales de A y B. Entonces, en este algoritmo nos dice que tenemos que contar con el intervalo AB donde existe la raíz, es decir, se cumple el teorema de Bolzano. Nos damos el contador y calculamos el valor medio de A y B, ¿no es cierto? Ahora nos queda saber de qué lado del subintervalo quedó la raíz. Entonces, fíjense, vamos a hacer el producto de f de a sub i por f de x y más 1. Si estamos en la primera iteración, lo que hacemos es comparar el valor de f de a sub 0 por f de x1, ¿no? El valor recién calculado, ¿sí? Si era el caso de nuestro problema, nos daba f de x1 nos daba un valor positivo, ¿no? Y el valor de f de a era negativo. Entonces, ese producto nos daba negativo. En la siguiente iteración, ¿no? Si determinamos que ese producto es negativo, ¿no es cierto? Quiere decir que la raíz está entre a sub i y x y más 1. ¿Quién es x y más 1? El valor recién calculado, ¿no? ¿Quién es a sub i? El valor de a, ¿no? En la primera iteración. Entonces, en ese caso, cuando se cumple esa condición, ¿no? De que es menor a 0 ese producto, entonces, ¿cuál es el siguiente valor de a? El a i más 1. Como la raíz quedó en el subintervalo de la izquierda, ¿no es cierto? Si es que este producto es negativo, entonces estamos en el subintervalo de la izquierda. Entonces, el valor de a se mantiene, ¿no? Es decir, el nuevo valor de a es igual al anterior. Y el valor de b se recorre al valor de x, ¿no? Si estábamos así, ¿no? Si esto era a y esto es b, y nuestra raíz quedó, por decir, en este lado, entonces b se recorre al valor de x1, ¿no es cierto? Y a se mantiene con el valor anterior. Es decir, el valor de a sub 1 va a ser igual al valor de a sub 0, si es que fuese la primera iteración, ¿no?
Ahora, si no se cumple esta condición, en caso contrario significa, ¿no? Quiere decir que el producto, en vez de ser negativo, es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la raíz no está entre A y X. No hay raíz, ¿no es cierto? Entonces, si la raíz quedó, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Esto es A y B. Calculamos el valor de X1 y la intersección se da en el otro subintervalo. Entonces, ¿qué sucede? El valor de A se recorre al valor de X, ¿no? A sub 1 va a ser ahora el valor de X1. Y el valor de B sub 1 es igual al valor anterior, ¿no es cierto? ¿Entiende eso, no es cierto? Este es el algoritmo entonces del método de bisección. Entonces, esto es lo que nosotros necesitaríamos programar, ¿no es cierto? En algún ya lenguaje apropiado, ¿sí? El que mejor dominen, digamos, ¿no? Obviamente que hay un software que es el MATLAB, ¿no? Y hay algunos otros similares al MATLAB que ya tienen incorporadas todos los métodos numéricos, porque son programas de métodos numéricos en realidad, ¿no? El MATLAB es un programa de métodos numéricos, pero que también tiene su propio lenguaje y que nos permite hacer programación. Entonces, pudiéramos nosotros generar nuestro programa en MATLAB, por ejemplo, y comparar los valores con los del propio programa que ya los tiene preestablecido, digamos, ¿no? Pudiéramos hacer eso. Ok, entonces, si yo ahora utilizando este algoritmo, lo quiero resolver el ejemplo del ejercicio, pero ahora ya hasta que nos ponemos ahora ya la condición, ¿no?, de la tolerancia, nos acordamos de la clase anterior, que era la tolerancia, ¿no es cierto? Fíjense, este es el valor de la tolerancia. ES igual a 0,05%. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tenemos que utilizar para el error? ¿Quién me dice? Acuérdense que hay una equivalencia, ¿no es cierto?, por la fórmula de la tolerancia entre el valor de la tolerancia y el número de cifras significativas, ¿no? Ahí n en esa ecuación representa la cantidad de cifras significativas. Si esto es igual a 0,05, entonces n vale ¿cuánto? N vale 3, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que acá los valores del error los estoy colocando siempre con 3 cifras significativas, ¿no? Y por lo tanto estoy garantizando que el valor de mi raíz por lo menos va a tener los primeros 3 dígitos idénticos a la solución correcta. Ok. Entonces es simplemente ahora ya utilizar el algoritmo de la bisección, ¿no es cierto? Acá las primeras 3 aproximaciones las hemos hecho a mano, ¿no es cierto? Entonces calculamos la media entre 1 y 2 y nos da 1,5. Calculamos el valor de la función en 1,5 y nos dio un valor positivo. Sabíamos de antemano que f de a, ¿no es cierto?, es un valor negativo. Entonces hacemos el producto f de a por f de x y nos da un valor negativo. ¿Qué significa eso? Que si ese producto es negativo, fíjense, estamos acá, ¿no? Si ese producto es negativo, ¿quién es el próximo valor de a y quién es el próximo valor de b? A se mantiene y b toma el valor de x, nos dice. Entonces nos venimos acá. A se mantiene, ¿no es cierto? Se mantiene. Y B toma el valor de X. ¿Sí? Nuevamente volvemos a calcular la media de esos dos valores. Nos dio 1,25. Calculamos el valor de la función en ese punto. Y nos dio un valor negativo, ¿no? Menos 0,296875. Volvemos a hacer la comparación. F de A por F de X. F de A, negativo, ¿no es cierto? Ya sabemos. Por F de X, que ahora tiene un valor negativo, nos da menos por menos, más. ¿Qué significa eso en nuestro algoritmo?
que estamos en esta otra situación, ¿no es cierto? El producto de A por f de x nos da un valor positivo. Por lo tanto, ¿quién es el siguiente valor de A? Toma el valor de x y B se mantiene. Entonces nos venimos acá, ¿no? A toma el valor de x y B se mantiene. Es decir, toma el valor anterior, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Volvemos a calcular la media, calculamos el valor de la función, hacemos el producto, en este caso nos dio negativo, significa que si es negativo, A se mantiene, ¿no es cierto? Y B toma el valor de X. Y así sucesivamente. ¿Dudas? Algo que no se hubiera entendido aquí. Sobre esa tolerancia que tiene en la tabla, ¿podría explicarla? Claro, la tolerancia es la clase anterior, ¿no es cierto? La tolerancia habíamos dicho que es una formulita, ¿no es cierto? S que es igual a 0,5 por 10 a la 2 menos n. Ese es el valor de la tolerancia. Entonces, todos los problemas vamos a relacionar el valor de la tolerancia con el valor absoluto del error aproximado, ¿sí? Entonces, ¿con cuántas cifras significativas yo quiero que la solución sea correcta? Con 3. Muy bien. Entonces, aquí yo introduzco donde está el valor de n, el valor de 3, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a dar 0,5 por 10 a la 2 menos 3, menos 1, ¿no es cierto? Caramba, caramba, caramba. Entonces va a ser menos 1. ¿Cuánto es 0,5 por 10 a la menos 1? Es como que estuviéramos dividiendo, ¿no? 0,5 entre 10 va a dar 0,05%. Entonces, fíjense, eso es lo que nos está pidiendo acá, ¿no es cierto? La tolerancia nos dice que valga 0,05%. Entonces, ¿hasta cuándo voy a hacer? ¿Cuántas iteraciones voy a hacer? Bueno, de hecho, acá comencé con un valor que no era, ¿no? Acá es 0, acá debería haber sido 1, 2, 3, así, ¿no? El primer valor de I, habíamos dicho acá, nuestro algoritmo, empieza en 0, ¿no es cierto? Entonces, siendo consecuentes con eso, acá estaríamos mal, ¿no? Está mal esta notación y deberíamos haber comenzado aquí en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la décima iteración, fíjense, el valor del error aproximado ya es menor, ¿no es cierto?, en valor absoluto, ¿no? Es menor a 0,05%. Entonces, por eso que ahí se detiene en la décima iteración. ¿Cómo calculamos este error aproximado ahora? ¿No? El error aproximado lo hemos calculado como el valor, lo vamos a poner en función de los valores de x, ¿no? El valor actual, que es el xi más 1, menos el valor anterior, que es el xi, dividido entre el actual por 100. ¿No? De esa manera hemos calculado el error aproximado. Por ejemplo, ¿cómo calculamos este valor? Este valor, que es el x, el error, ¿no? El error en este caso, en esta posición, va a ser i vale 1, ¿no es cierto? En esta posición i vale 1, por lo tanto, va a ser x1 menos x, perdón, acá es i más 1, ¿no? Entonces acá va a ser x2 menos x1 sobre x2 por 100. Entonces, ¿quién era x2? X2 es 1,25, ¿no? ¿Quién es X1? 1,5 dividido entre 1,25, que es X2, por 100. Si yo hago esos cálculos, me va a dar menos 20,0% de error. Acá está en notación científica, ¿no es cierto? Está así, ¿no? Menos 2 por, menos 2,00 por 10 a la menos más 1, más 1. Sí. Entonces, menos 20, ¿no? Ok. Entonces, de esa manera estamos calculando el error aproximado y la tolerancia entonces está en función. Esto es un dato que
que yo estoy dando, el valor de 0,05, yo lo estoy dando externamente, ¿no? Entonces, ¿qué más? No sé si quedó claro eso de la tolerancia y de cómo calcular el error aproximado. ¿Está claro eso? Se entendió, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. Bueno, esto aquí entonces, la numeración de i acá está mal, comienza en 0, ¿no? Y en este ejercicio en particular va hasta 10. Entonces, en la décima iteración, recién el error aproximado es menor a 0,05%, ¿no es cierto? Esto si lo colocamos sin el exponente, nos quedaría así, ¿no es cierto? 0,0369. Ese sería el valor del error aproximado, ¿no? Y eso ya en valor absoluto es menor a 0,05. Ok, fíjense que todos estos números están con 3 cifras significativas, ¿no? Todos los valores del error los he colocado con 3 cifras significativas, que es lo que me está indicando esta tolerancia, ¿no? Esta tolerancia me dice que utilice 3 cifras significativas. No necesito colocarlo yo de manera específica. Si es que yo doy la tolerancia, sé que son 3 cifras significativas, ¿no es cierto? En el caso de que sea 0,05 la tolerancia. Ahora, yo pudiera decirles al revés, ¿no? Utilicen 3 cifras significativas. Entonces, ¿hasta qué valor de tolerancia tengo que calcular? Hasta 0,05%, ¿no? Entonces, en algunos problemas yo les diré la cantidad de cifras significativas y en otros casos les doy la tolerancia y ustedes deducen la cantidad de cifras significativas. Ok, jóvenes. Dudas. Si no hay dudas, entonces nos quedamos por acá y continuamos la próxima clase. No se olviden que ya tienen un práctico ahí para resolver, ¿no? Entonces no se queden, no lo dejen pasar para que tengan... ¿Cuándo hay que presentarlo? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuándo hay que presentar ese práctico? Si ustedes entran a la plataforma, ahí tienen sus fechas, ¿no es cierto? Creo que el primero ya es para presentar, no sé si este viernes o el otro, este viernes creo que era, ¿no? Creo que era este viernes ya, para presentar el primer práctico. Entonces, no se deje pisar, ¿ya? Para que tengan el 100% de la nota. Ok, jóvenes, si no hay dudas, entonces vamos a ir quedando por ahí y continuamos el próximo jueves, ¿ya, no? ¿Cómo es el próximo martes, perdón? Vamos a finalizar acá. A ver, ¿dónde estábamos? Disculpe, señor. Sí, dígame. Disculpe, recién le enseñé la materia. El práctico hay que, para presentarlo, lo escribimos a mano y sacamos fotos. Sí, lo colocan en un documento que puede ser en PDF, en Word, en lo que ustedes quieran, pero tiene que entrar en el formato que les pide ahí, ¿no? En la plataforma. Entonces, para que yo no esté teniendo que bajar, digamos, el archivo para poder revisarlo, sino que yo lo pueda ver directamente ahí en plataforma subpráctico, sin necesidad de bajarlo, ¿ya? Entonces, fíjense, ese detalle es importante, porque si no, a mí me cuesta mucho bajar uno por uno los archivos para revisarlo. Ok. Claro, señor, gracias. Ya, perfecto, Ricardo. Muy bien, jóvenes, entonces quedamos por ahí. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao para todos, que tengan buen fin de semana. Chao, chao.